Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Si no tienes idea de cómo llenar tu sketchbook, te traigo una solución. Bueno, no es una solución, pero sí son ideas para que puedas dejar de procrastinar y ponerte a dibujar. En este video les voy a estar mostrando algunos de mis bocetos y también voy a pintar para ayudarlos a inspirarse. Quiero aclarar que por sketchbook puedes referirte tanto a algo tradicional como digital, pero en lo personal me gusta más usar mi cuaderno y llenarlo de pintura, de lápiz y todo eso. Aunque también llevo un seguimiento de un sketchbook digital, se podría decir, para otro tipo de proyectos. Pero bueno, eso no es lo importante. Hoy les voy a dar algunas ideas para que dibujen conmigo si quieren. Estaré haciendo más videos de este tipo porque tengo demasiadas, pero pues no ajusta para un video. Vamos a comenzar con fanart. Que después de hacer la lloración con el final de Shingeki, teníamos que sufrir más y hacer una pintura sobre eso. Como siempre voy a estar prendiendo mi velita para ambientar mi área de trabajo. Siempre la trato de mantener limpia y con cosas bonitas para concentrarme más y estar más cómoda. Si se están preguntando si la técnica importa para estos tips, yo pienso que sí, porque por ejemplo en la acuarela, mientras vas pintando una cosa tarda años en secar y puedes ir aventajando otra. En otros casos como los colores puedes concentrarte en una misma cosa o en diferentes igual. Y en el wash también es más rápido en secar, entonces usa la técnica a tu favor. Y como ya dije, voy a mostrarles aquí cómo lo hago, por si quieren seguirme. Voy a estar haciendo a los tres personajes al mismo tiempo. Si quieren una explicación más detallada, tengo un video de acuarela, que de hecho fue el primer video de este canal. O de igual manera les puedo hacer uno nuevo. Elegí mostrar primero esta idea de hacer fanarts porque al consumir cosas que te gustan creo que la inspiración llega mucho más fácil, además de que los personajes ya están ahí, no tienes que inventar nada desde cero, pero sigue siendo un buen ejercicio porque no estás copiando tal cual, sino que estás como traduciendo la información de ese estilo a uno que es más tuyo, que de hecho yo para estos usé casi puras referencias de otras ilustraciones porque lo estoy usando como práctica. Y debo aclarar que usar referencias no está mal, para nada. Si usan una referencia directamente de un dibujo también está bien. Lo que sí tendrán que hacer es dar créditos o mostrar la imagen que usaron de referencia en caso de que no sepan de quién es. Pero no está mal, y menos si están practicando. Ya que quieran sacar algo completamente original, pues sí les recomendaría hacer un moodboard que esté lleno de todo tipo de referencias, tanto de fotografías como de ilustración, como de paletas de color y demás. Pero vamos a hablar de eso en otro video. Ahorita no se preocupen por eso, mejor pónganse a ver algo que les gusta, inspírense y pónganse a dibujar. No es necesario que se queden horas viendo lo que sea, sino que pues ya que sientan esas ganas de dibujar, dejen la tele y se pongan a dibujar o lo hagan mientras la ven. Lo que importa es que lo hagan y ya. Aquí les puse un poquito de lo que me gusta, disculpen ahí que diga Crunchyroll, pero me gusta buscar más que nada momentos como que muy emocionantes, no volver a verme el capítulo completo si ya lo vi, depende del día. Y aquí les van unos tips. Cuando estén pintando, coloreando, boceteando, lo que sea, y sea nada más para salir de un bloqueo o porque les dio ganas de dibujar o es su práctica del día y hoy no hicieron una pintura completa, también está bien. Y sobre todo está bien equivocarse, porque de hecho en estas pinturas yo terminé encimándole wash, colores, estilógrafo y un montón de cosas porque pues me salió mal, la acuarela no es mi fuerte y no pasa nada, que sí me estreso la verdad, o sea yo creo que todos nos estresamos, pero es parte de mejorar cada día. Estoy bien desesperada y ni siquiera me esperé a terminar este dibujo para andar poniéndole los detallitos. Mi casa me quedó muy rara, pero les digo, igual ustedes intenten terminar las cosas. No siempre van a salir bien, si no salen bien no pasa nada. También si quieren abandonar su dibujo está bien, pero pues yo les quería mostrar como que todo el proceso. Y me tardé muchísimo en terminar esto por lo mismo de que pues me estaba obligando a hacer las cosas bien. Y les digo, esto era con la finalidad de subirles este video. Ustedes tómense su tiempo, equivóquense lo que se tengan que equivocar y ya sigan con su vida. Vamos a ver a la Yuki un segundo. Yuki. Un momento de apreciación para despejarnos y continuar con nuestro dibujo. Los distraigo yo porque si no, no lo hacen, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a volver a esto. Durante la marcha se van a dar cuenta de que a lo mejor les dan ganas de dibujar otra cosa o agregarles detalles. Háganlo, hagan lo que quieran. Ya dije esto como 1000 veces,
Pero en serio, háganlo. Yo ahí dije, le veo potencial para que en ese espacio haya algún otro elemento porque se veía muy vacío y a mí me gusta pues que el sketchbook esté llenísimo de cosas. Y nunca practico fondos, entonces me puse a hacer un fondo también que vi en el Pinterest en donde estaba Eren en un paisaje y le agregué una florecita que voy a pintar ahorita en un momento. Si se ve bien feo al inicio es porque es la primera vez que intento hacer esto. Pero pues creo yo que el resultado quedó bonito, al menos a mí me gustó mucho. Se los voy a pasar rápido, ya luego que estudie más les diré qué aprendí. Eso que estoy usando es wash, por eso puedo estar encimando capas claritas en las oscuras. Cuando le agregué los brillitos y las estrellitas sí mejoró mucho, pero pues al final se me fue la mano y le puse de más. Igual no vamos a llorar por eso, ¿o sí? Hacer esto que es como mix media, como usar materiales en una sola cosa, en una sola pintura, está bien padre. Esta flor la iba a pintar igual con acuarelas, pero terminé encimándole wash porque pues no me supe medir, no me controlé y le puse una capa oscura desde el principio. Yo creo que hasta el más nuevo en acuarela sabe que eso no se hace. Pero pues para eso existe el wash, para arreglar nuestros errores. Usé este estilógrafo para mi firma y los contornos de la florecita y de los personajes. Y así es como quedó. Debido a mi mal pulso tuve que grabar otra toma. La siguiente idea es hacer prácticas. Concentrarte en hacer literalmente estudios de lo que tú quieras y llenar su hoja solamente de eso, como aquí que puse el cabello y no les dibujé cara, o aquí que estaba experimentando con los marcadores y anoté todo lo que aprendí o todo lo que me estaba saliendo mal. Y algo que a mí me motiva a seguir llenando los sketchbooks es que tenga hojas para nada perfectas, sino que tenga esa mezcla de esfuerzo y aprendizaje. Ese ejemplo fue muy corto. Pero vamos a pasar a llenar páginas de tu sketchbook por temática. No puse más ejemplos del anterior porque creo que es bastante claro y quiero hacer esos estudios pues bien para mostrarles también en otro video. Se me terminó mi wash blanco y me acordé que tenía este refill, sí lo recomiendo. Pero bueno, para platicarles un poquito sobre esta ilustración, estaba yo con mi amiga la Siamese Blood y tuvimos la idea de humanizar frutas, que no es lo más original del mundo, mucha gente lo hace, pero es muy divertido. Es la primera vez que hago esta actividad, según lo que recuerdo, y pues así. Creo que ya le estoy entendiendo mejor al wash y eso me hace muy feliz. Y miren, para mí no fue solo humanizar la mora, sino que también fue practicar pues dibujando la fruta, algunos objetos, postres y también jugar un poquito con la composición para no solo poner literal al personaje, explorar un poquito más la idea. Y no solo está la opción de humanizar cosas, eso fue como que lo que pensamos, pero puede ser cualquier cosa que se les ocurra, porque igual que en el ejemplo anterior podrían poner muchos cabellos o poses, ropa, también personajes, no sé. Por mientras, róbense esta idea. Yo no sé japonés, pero mi hermanita sí, les puedo asegurar de que ahí dice jajaja. Esos brillos se los puse a ambos cabellos, pero no lo grabé. Y con estilógrafo de nuevo tracé las líneas para que todo tuviera un line art más o menos igual. Y tanto como para ahorrar tiempo como para que quedara con el estilo de todo el dibujo, le puse líneas a todo, no solo a las plantitas. Esta pluma de gel blanca la uso como siempre para los brillitos y ya en las partes que no me atrevía a encimar más wash le puse colores, que nada más usé rojo y azul en algunas partes de la sombra porque me negaba a que se levantara la pintura. No sé por qué me puse a darles detalles del proceso, pero así es como quedó. Honestamente me gustó mucho esta página, creo que es de las que más disfruté en todo el video. Y ya por último, espero valoren que les voy a mostrar unos bocetos muy rápidos y un poco curiositos, por no decir feos. Está el journaling o
comicitos como de tu vida. La verdad es que yo le puse así porque me gusta dibujar cosas sobre mí, sobre mi día, para no sentirme tan mal y reírme un poquito de lo que pasa. Me encanta hacer esto porque es una manera de desahogarte y a su vez de estar practicando cosas rápidas sin importar tanto el resultado. Es algo que hago más en lo personal, pero a veces sí me gustaría como hacer como cosas más terminadas dependiendo la idea. Es lo bueno de explorar tanto. Y si se preguntan a quién rayos estoy dibujando, esta es una representación que yo hago de mí misma, pero en versión niño. Ya lo he dicho en Instagram. Me gusta mucho dibujarme como personaje y es más que nada para un proyecto que tengo yo aparte, pero les contaré de eso después. Hay que enfocarnos en el video. Amo dibujar con pluma. Normalmente uso pluma naranja para el boceto y con la negra ya el liner y demás, pero a veces también hago el boceto con lápiz, después pongo la pluma negra y al final detallitos con naranja. Eso depende de mi mood y los dos sirven como una muy buena práctica. Deberían intentarlo. Y también para que no piensen que los hago todos con flojera, aquí están ejemplos de fanarts que publico en mis páginas dedicadas al boceto. Ese también soy yo, por eso hice tantas mensajes. Y ahora sí ya es todo por hoy. Espero se hayan inspirado con estas ideas y si no, pues me dejan más en los comentarios para hacer otro video. Muchísimas gracias por ver el video y por siempre estar aquí. Nos vemos pronto. Adiós.